Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido, viajero de la noche. Has llegado a un umbral de tiempo donde las estrellas velan tus pensamientos y la brisa nocturna acaricia tu conciencia. Cierra los ojos si lo deseas, o déjalos entreabiertos, pero permite que la voz de esta historia te lleve suavemente hacia el sueño. Esta será una experiencia para calmar tu mente, despertar tu imaginación y quizás reescribir junto a tu subconsciente el sueño de una libertad más antigua que el tiempo, más presente que nunca. Si esta historia te acompaña hacia el descanso, te invito a suscribirte, a compartirla con alguien que necesite dormir envuelto en significado y a dejar en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver cómo esta red de sueños se extiende por el mundo. Ahora, respira hondo y escucha cómo comienza el susurro de la tinta antigua. Era una noche suspendida entre dos siglos. La ciudad de París, aún palpitante bajo el velo de la Revolución, dormía como un gigante inquieto. Las farolas de gas crepitaban levemente en las calles vacías, y en un rincón del barrio de Saint-Honoré, una figura se deslizaba bajo una capa oscura, casi fundiéndose con la penumbra. Esa figura era Olympe de Gouges, dramaturga, pensadora y portadora de un fuego que no podía apagarse. Había escrito ya con pasión sobre la injusticia, pero esta noche algo distinto latía en sus venas. Una fuerza ancestral, una llamada sin voz, le susurraba desde el fondo de los siglos. Llegó hasta una pequeña buhardilla que había sido su refugio secreto, donde las paredes todavía guardaban ecos de ideas escritas a mano, con tinta y furia. Allí, sobre una mesa rústica, descansaba un tintero antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Lo curioso era que Olympe no lo recordaba. Aquel objeto no había estado allí antes, y sin embargo parecía haberla estado esperando. Al tocarlo, una corriente de imágenes cruzó por su mente. Mujeres de todos los tiempos, de todas las tierras, luchando en silencio, hablando con los ojos, escribiendo en la arena, dejando marcas en cortezas de árbol, cantando bajo la lluvia, dibujando con sangre cuando no quedaba tinta. Ese tintero no era un simple recipiente, era un eco, era un portal, y cuando Olympe tomó la pluma y la sumergió en él, la tinta no era negra ni azul, era de un dorado suave, como la luz del amanecer cuando aún no ha salido el sol. La primera palabra que escribió fue libertad. La tinta dorada aún brillaba sobre el papel, cálida como un secreto recién revelado. Olympe permaneció inmóvil, la pluma suspendida en el aire, mientras su mirada se perdía en el trazo que acababa de nacer. No sabía aún si soñaba o estaba despierta, pero algo dentro de ella había cambiado. La palabra libertad vibraba como un eco en su pecho, resonando más allá de su piel, más allá del tiempo. Fue entonces cuando la habitación se volvió más oscura, no por ausencia de luz, sino por la presencia de algo más profundo. Las paredes parecieron desdibujarse, y el aire adquirió una densidad que invitaba a cerrar los ojos y respirar con lentitud. Y al hacerlo, Olympe sintió que ya no estaba en su buhardilla. Frente a ella se alzaba la silueta imponente de la Bastilla. No como la habían descrito los diarios tras su caída, no como una ruina, sino como una fortaleza viva, intacta, envuelta en una niebla azulada que flotaba como un manto de silencio. Las piedras parecían respirar. Las puertas, aunque cerradas, latían con un pulso antiguo. No era una prisión de cuerpos, sino de palabras que nunca fueron escuchadas. Olympe caminó hacia esa estructura sin temor. Algo la guiaba, o quizás la esperaba. Cada paso sobre los adoquines sonaba como una gota en un lago inmenso. Y al llegar frente a las puertas, no tuvo que tocar. Estas se abrieron solas, con un crujido que parecía decir, «Has vuelto». Dentro, los pasillos estaban cubiertos de estanterías. No había barrotes ni gritos,
sino libros, pergaminos, documentos sin firmar, voces atrapadas en páginas que nunca llegaron a destino. Eran las ideas prohibidas, los pensamientos tachados, las declaraciones que murieron antes de ver la luz. Una figura se reveló en la penumbra. Era un hombre anciano, de barba blanca y ojos sin pupilas. Un reloj colgaba de su cuello, pero sus manecillas giraban al revés. «Bienvenida, Olamp», dijo sin mover los labios. «Has venido a recoger lo que nunca debiste olvidar». Y le tendió un objeto envuelto en terciopelo púrpura. Cuando ella lo desenrolló, encontró una carta, escrita con la misma tinta dorada, en una caligrafía que no era la suya, pero que le era íntimamente familiar. Era el comienzo de la declaración, pero no de los derechos del hombre. Era la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, aquella que aún no había escrito. Y sin embargo, ya existía. La carta brillaba con una luz tenue, como si cada palabra respirara bajo la superficie del pergamino. Olimp la sostuvo con manos temblorosas, no por miedo, sino por el reconocimiento sagrado de algo que ya vivía en ella, aunque aún no hubiese nacido en el mundo. El anciano no se movía. Su presencia era como una sombra adherida al tiempo mismo. Vestía ropajes oscuros, gastados por los siglos, y su reloj, colgado como un péndulo sobre su pecho, giraba en sentido inverso, marcando las horas que alguna vez fueron y ya no son. «¿Quién eres?», preguntó Olamp, su voz envuelta en la bruma. El hombre ladeó apenas la cabeza, como si escuchara algo a través de las paredes de la realidad. «Soy quien mide los pensamientos que aún no han sido pensados», respondió con voz serena. «Un relojero de ideas perdidas. Mis agujas giran hacia atrás para que tú puedas avanzar hacia adelante». Ella entrecerró los ojos, buscando sentido en sus palabras. «Has escrito esto», continuó él, señalando la carta, «pero no con tu mano. Lo has soñado, en un tiempo que no reconoces, en una vida que no recuerdas. Tu espíritu ha viajado a través de muchas noches hasta llegar aquí». Olimp miró la carta, y algo en su interior se deshizo en lágrimas invisibles. «¿Por qué yo? Porque eres un puente, no entre lo viejo y lo nuevo, sino entre lo posible y lo prohibido». El reloj comenzó a vibrar levemente, como si sintiera la gravedad de ese instante. «Te he traído algo», dijo el anciano, abriendo una pequeña caja de madera tallada con símbolos antiguos. «Dentro hay una pluma, pero no una cualquiera. Esta fue forjada con el hueso del ala de un cisne que voló sin detenerse nunca. Solo escribe cuando el corazón tiembla de verdad». Olimp la tomó. Era liviana como una pluma real, pero al sostenerla, sintió el peso de 1000 palabras no dichas, de 1000 voces no escuchadas. «¿Y qué se supone que haga con ella?», susurró. «Escribe», dijo él, antes de dar media vuelta. «Pero no lo hagas para cambiar el mundo. Hazlo para que el mundo te sueñe a ti». Y con esa frase, el relojero se desvaneció entre las sombras de la Bastilla, como si nunca hubiese estado allí. Solo el eco de su reloj persistía, marcando el ritmo de un tiempo interior que solo Olamp podía sentir. La habitación ya no era prisión, ni torre, ni buhardilla. Era un lugar sin nombre, suspendido en el espacio que existe entre el pensamiento y el sueño. Olimp se encontraba sentada ante una mesa amplia, cubierta con papeles en blanco, tinta dorada y la pluma del ala del cisne eterno. A su alrededor flotaban velas encendidas que no se derretían, y cada llama parecía guardar una voz, un eco, un fragmento de historia no contada. Respiró profundo, cerró los ojos y dejó que el primer susurro naciera desde el fondo de su pecho, cruzando su brazo, hasta llegar a la punta de la pluma. Nace la mujer libre y permanece igual al hombre en derechos. La frase surgió sin titubeos, como si siempre hubiese estado allí, esperándola. Y al escribirla, una de las velas vibró levemente, emitiendo una nota suave, casi musical. No era fuego, era un recuerdo encendido. Olimp siguió escribiendo. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Cada palabra trazada era una afirmación en voz alta
para las que nunca pudieron hablar. Y mientras la carta tomaba forma, Olympe no estaba sola. Las paredes comenzaban a revelar siluetas femeninas que emergían como reflejos en un lago. Algunas eran jóvenes, otras ancianas. Algunas llevaban libros, otras herramientas, otras heridas. No hablaban, pero sus miradas sostenían la suya con una intensidad serena. Eran aquellas que habían sido borradas de los libros, borradas de la historia, borradas del poder, pero jamás del alma colectiva. «Estoy escribiendo para ustedes», susurró Olympe apenas audiblemente. Y las velas respondieron con un suave estremecimiento. El aire se volvió más cálido, más lleno. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. La frase nació de un lugar profundo, un lugar donde el miedo ya no tenía dominio. Olympe no sabía cuántas horas llevaba escribiendo. El tiempo se había rendido. Afuera, si es que había un afuera, no existía ya la noche ni el día. Solo el latido constante de una misión que se dibujaba sola. Cuando por fin soltó la pluma, la carta estaba completa. Y no era solo un texto, era un puente, era una llave. Una de las figuras femeninas se acercó a ella. Era alta, con ojos del color del alba, y en sus manos sostenía un espejo opaco. «Debes llevarla más allá del sueño», dijo. «Pero primero, debes cruzar el umbral de ti misma». Y colocó el espejo frente a ella. El espejo estaba ahí, silencioso, como un lago en calma que esperaba ser perturbado. No reflejaba su rostro. Reflejaba un cielo cubierto de nubes lentas, grises, en movimiento constante. Olympe lo observó en silencio, sintiendo cómo cada respiración la acercaba a algo que no comprendía del todo, pero que intuía como un destino inevitable. La mujer de ojos de alba, que aún sostenía el espejo, susurró: «No puedes llevar la carta al mundo si antes no cruzas tu propio sueño. Las palabras que nacen en la superficie del alma mueren en la superficie del papel, pero las que brotan del fondo se siembran en el corazón de quienes aún no han despertado». Y con esa advertencia, el espejo comenzó a abrirse, no como una puerta, sino como una herida que mostraba el otro lado. Del otro lado no había oscuridad, sino un jardín, pero no uno común. Era un jardín hecho de páginas, plumas, frases escritas sobre hojas flotantes, pétalos que susurraban fragmentos de discursos jamás pronunciados. Todo se movía lentamente, como si cada idea necesitara respirar. Olympe cruzó el umbral y sintió cómo su cuerpo se volvía más ligero, más sutil. En este lugar no caminaba, flotaba suavemente, como quien se desliza dentro de un pensamiento. Allí, al centro del jardín, encontró un cuaderno abierto. No tenía letras, solo símbolos, imágenes, fragmentos de sueños que parecían surgir de muchas vidas. Al tocarlo, el cuaderno comenzó a llenarse, como si reconociera su presencia. Y entonces lo vio. No era un cuaderno cualquiera, era un sueño lúcido, uno que podía escribirse desde adentro. «¿Qué deseas ver?», preguntó una voz sin forma. «Deseo ver el mundo donde esta carta ya ha sido leída», respondió Olympe sin pensar demasiado. Las páginas se iluminaron y comenzó a ver ciudades nuevas, plazas donde mujeres hablaban con voz plena, escuelas donde niñas y niños aprendían el uno del otro, gobiernos donde las decisiones eran tomadas por todas las voces. Vio rostros sonrientes, vio lágrimas de alivio, vio manos que antes habían estado atadas, ahora escribiendo, creando, sanando. Y entre esas visiones se vio a sí misma, no como fue, sino como aún es, una voz que no muere, un susurro que se convierte en viento, una llama que otros llevan en sus pasos. Lágrimas cálidas bajaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Cerró el cuaderno y lo colocó junto a su pecho. «Estoy lista», dijo. Y al pronunciar esas palabras, las páginas del jardín comenzaron a elevarse, como aves hechas de papel, volando hacia las estrellas.
El cuaderno de los sueños lúcidos desapareció entre sus manos como niebla, evaporándose con la primera luz del día. El jardín flotante comenzaba a desvanecerse, cada pétalo convertido en brisa, cada página en susurro. Olympe sintió entonces cómo el sueño se reconfiguraba a su alrededor. Ya no flotaba, ya no caminaba. Se desplazaba como quien es llevado por una corriente invisible, dulce y firme a la vez. Frente a ella apareció un pasillo inmenso, tallado en piedra blanca, sin techo, solo cielo estrellado arriba. A lo largo de sus paredes se alzaban puertas de distintos tamaños, formas y materiales. Algunas eran de roble antiguo, otras de mármol translúcido, otras apenas visibles como si estuvieran hechas de aire condensado. Y cada puerta tenía un símbolo grabado en el centro: un ojo, una pluma, un corazón, un espejo, una antorcha, una balanza. «Debes elegir una», dijo una voz que brotó del suelo mismo, «pero solo se abrirá si tu verdad la llama». Olympe se detuvo ante cada puerta. Algunas la atraían con una belleza misteriosa, otras le despertaban un leve temor, como si en su interior aguardara una versión de ella misma que aún no se atrevía a mirar. Finalmente, se detuvo frente a una puerta de madera clara, sin adorno salvo por un grabado. Un círculo con una grieta en el centro, como una luna partida suavemente. Era humilde, sencilla, y sin embargo, algo en ella parecía latir. Olympe acercó su mano, pero antes de tocarla, la puerta le habló, no con palabras, sino con una vibración que recorrió su cuerpo entero. «¿Con qué verdad deseas cruzarme?». Ella cerró los ojos y respondió sin voz, desde su alma: «Que no escribo para ser recordada, escribo para que otras no sean olvidadas». Hubo un silencio, profundo y largo como un océano en calma, y entonces la puerta comenzó a abrirse, no con ruido, no con peso, sino con un suspiro. Del otro lado, no había un pasillo ni una sala. Había un cielo nocturno reflejado en un lago sin orillas. Estrellas danzaban sobre el agua, y al centro flotaba una estructura hecha de luz y cristal, el Salón de las Llamas. El lago no era agua, era memoria líquida. Cada paso de Olympe sobre su superficie dejaba una estela de luz que se desvanecía lentamente, como si el propio tiempo reconociera su andar. El cielo encima no era solo noche, era historia aún por escribirse, un firmamento esperando trazos humanos, nombres aún silenciados. La carta dorada, firme en sus manos, parecía más viva que nunca. Sus palabras no eran solo letras, latían como un corazón recién formado. El Salón de las Llamas flotaba al centro de aquel lago sin bordes. Su estructura era etérea, como una cúpula hecha de cristales suspendidos por hilos invisibles. Dentro brillaban cientos de pequeñas llamas, suspendidas en el aire, cada una vibrando con su propia intensidad. No quemaban, iluminaban, no consumían, recordaban. Al entrar, Olympe sintió que no estaba sola. Figuras comenzaron a aparecer, emergiendo de la luz misma, vestidas con trajes de diferentes épocas y culturas. Algunas llevaban libros bajo el brazo, otras instrumentos, herramientas, algunas apenas sus propios cuerpos marcados por las luchas. Todas mujeres, todas encendidas desde dentro. Entre ellas reconoció a figuras que aún no habían nacido en su tiempo, pero que su alma reconocía: poetas, científicas, madres, niñas, revolucionarias, abuelas, maestras. Una mujer de cabello blanco y ojos color tierra se adelantó. «Olympe», dijo con suavidad, «has cruzado puertas que otros jamás vieron. Has escrito lo que debía ser escrito, pero aún falta lo más difícil». Olympe la miró sin miedo. «¿Qué debo hacer?». La mujer señaló el centro del salón, donde una llama más alta que las demás danzaba en espiral ascendente. «Debes leer la carta en voz alta. Cada palabra que pronuncies se convertirá en fuego. Y si al llegar al final la llama no desaparece, significará que tu verdad merece viajar. Si se apaga, entonces aún no estás lista».
Olimpe asintió. Se acercó al centro, desplegó el pergamino y con voz firme y lenta comenzó a leer. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. A medida que las palabras salían de su boca, se elevaban en forma de luz y se fundían con la gran llama, que crecía, giraba, se teñía de colores: rojo, dorado, violeta, azul profundo. Las demás figuras cerraban los ojos, no en aprobación, sino en comunión. No escuchaban con los oídos, sino con el alma. Si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, debe tener también el derecho a subir a la tribuna. La llama central se volvió blanca, pura. Y al pronunciar la última frase, no se apagó. Todo lo contrario, se duplicó, se multiplicó, hasta que cada llama del salón se encendió aún más, como si el fuego de una sola verdad pudiera despertar cientos dormidas. La mujer de ojos tierra asintió con dulzura. Tu voz cruzará, pero no como tú imaginas. Será llevada en sueños, en susurros, en miradas entre generaciones, y quienes despierten con su eco sabrán lo que tienen que hacer. Olimp bajó la carta, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de liberación. Cuando la luz del salón de las llamas se disipó, lo hizo como se disipa una brisa suave al amanecer, sin prisa, sin estruendo, dejando tras de sí una sensación de paz profunda, casi sagrada. Olimp se encontró de pie sobre un sendero de piedra clara, rodeado por una vegetación que no se movía con el viento, sino con el pensamiento. Había llegado a los jardines del silencio. Allí, el mundo parecía detenido en un instante eterno. No había sonidos, pero tampoco ausencia. Lo que se escuchaba era el alma, y lo que se decía solo podía sentirse. Cada flor que florecía lo hacía en respuesta a una emoción. Cada hoja que caía lo hacía con la precisión de una lágrima contenida. Olimpe caminó lentamente, sintiendo cómo cada paso que daba parecía revelar un recuerdo colectivo, un sueño compartido. A su paso, las plantas susurraban frases que no eran audibles, pero que ella comprendía sin necesidad de oírlas. Aquí se sientan las que no fueron escuchadas. Aquí descansan las preguntas sin respuesta. Aquí despiertan las que sueñan con decir su nombre en voz alta. Y allí estaban, mujeres de todas las edades, sentadas bajo árboles luminosos, cada una con una pluma en la mano y una página en blanco frente a sí. No hablaban entre ellas, se reconocían con la mirada, y a medida que Olimp pasaba, algunas levantaban sus ojos hacia ella, como si supieran quién era, o como si ella fuera parte de lo que ahora estaban escribiendo. Una niña pequeña se le acercó. Su cabello era rizado como una enredadera, sus ojos oscuros como la tierra fértil. Le entregó una flor que parecía un pergamino enrollado. Olimp lo desenrolló y leyó. Te soñé. No sabía tu nombre, pero te dibujé cada noche. Ahora sé que eras real. La emoción la embargó. Esta niña, esta pequeña alma que aún no había llegado al mundo de los vivos, ya sentía la vibración de su carta. Ya la escuchaba desde el otro lado. Entendió entonces que su mensaje no necesitaba papel, ni tinta, ni tribunales. Era una semilla que germinaría en jardines como este, en la mente dormida de quienes estaban listas para recordarlo. Siguió caminando, dejando tras de sí un leve rastro de luz. Y cada paso la acercaba a la siguiente revelación, el lugar donde los nombres borrados aún respiran. El sendero de piedra clara se volvió más estrecho, como si invitara a una introspección más íntima, más silenciosa aún que los propios jardines. Olimp sintió que algo en el aire cambiaba. Era más denso, más cargado de una energía antigua, como si el tiempo mismo respirara a través de los muros invisibles del siguiente lugar. Frente a ella apareció una estructura inmensa, circular, construida no con piedra ni madera, sino con palabras solidificadas. Las paredes de la biblioteca de los nombres olvidados estaban compuestas por letras que fluían como raíces, creciendo unas sobre otras, formando columnas vivientes de conocimiento silenciado. Entró con reverencia.
El interior estaba sumido en una penumbra suave, iluminado solo por faroles que flotaban a poca altura, como luciérnagas eternas. En cada rincón había estantes curvos, infinitos, cargados de volúmenes sin título en sus lomos. Pero Olympe comprendía. Cada libro contenía el relato de una mujer que la historia oficial no había querido recordar. Una figura custodiaba el centro de la biblioteca. Era alta, envuelta en un manto hecho de páginas rotas, y en lugar de rostro tenía un espejo. «Bienvenida, Olympe de Gouges», dijo sin mover la boca, pero con una voz que sonaba a viento entre hojas. «Has sido recordada por tu valentía, pero también has olvidado cuántas escribieron contigo, desde antes y desde después. Aquí sus nombres no están muertos, aquí viven, esperando ser pronunciados». La figura extendió su brazo, y ante Olympe apareció un atril. Sobre él, un libro abierto, pero las páginas estaban vacías. «¿Qué se supone que haga?», preguntó ella apenas audible. «Di un nombre», respondió la figura. «Solo uno, y observa». Olympe cerró los ojos, y desde lo más profundo de su memoria, donde las voces sin eco aún latían, pronunció: «Sophie de Condorcet». En el instante en que el nombre fue dicho, una llama tenue surgió del atril. Las páginas comenzaron a llenarse solas. Relatos, ideas, cartas, gestos, palabras, silencios. Todo volvía a escribirse. La figura asintió. Cada nombre olvidado es un universo que espera ser revelado. Tu carta no está sola. Es parte de un tejido inmenso. Olympe miró los estantes. Podía pasar una eternidad nombrando, rescatando, y en ese instante comprendió que el verdadero legado no era solo lo que ella había escrito, sino lo que estaba despertando en los demás. La biblioteca respiraba en silencio, y Olympe caminaba por sus pasillos con un nuevo sentido de pertenencia. Cada estante era un testimonio vivo, cada nombre recordado, un acto de justicia profunda. Pero aún no había terminado su viaje. Al final de un corredor iluminado por una luz tenue que no venía del sol ni de farol alguno, Olympe encontró una sala circular. En el centro, sobre una base de piedra blanca, se alzaba una estatua. Era una mujer, tallada en mármol gris, de pie, con los brazos extendidos y la boca entreabierta. Su mirada apuntaba al cielo, pero sus pies estaban anclados al suelo como raíces profundas. No había placa, no había nombre, solo la presencia. Olympe se acercó lentamente, sintiendo que aquel silencio no era vacío, sino espera. La voz sin forma de antes volvió a hablar, suave, como brisa de invierno. Ella representa a todas las que nunca pudieron hablar, las que no aprendieron a escribir, las que murieron sin ser escuchadas, las que vivieron sin ser vistas. Olympe se paró frente a la estatua. No dijo nada al principio, solo observó. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una lágrima, de mármol, comenzó a caer desde el ojo de la estatua. No era agua, no era piedra. Era una vibración líquida que emitía un sonido tenue al tocar el suelo. Un eco de siglos contenidos. Olympe se acercó más y colocó su frente contra la frente fría de la estatua. No hubo palabras, solo imágenes. Oleadas de recuerdos de mujeres desconocidas, trabajando en campos, limpiando heridas, dando a luz en silencio, curando, cantando en susurros, resistiendo sin dejar huella escrita. Cada una un universo, cada una un pilar invisible del mundo. «Te veo», susurró Olympe al fin, «y con mi pluma te nombro». Y como si ese acto de reconocimiento fuera la llave, la estatua se agrietó suavemente, no para romperse, sino para abrirse, y en su interior apareció una pluma dorada, igual a la suya, pero distinta, más antigua, más pesada. La tomó entre sus manos, y en ese instante supo que lo que estaba escribiendo no era solo suyo. Era el eco de muchas. Era una ofrenda, una restitución, una promesa. La voz volvió a susurrar. «Ahora estás lista para recibir la pluma de las palabras inmortales». El mundo onírico tembló, leve como un suspiro,
y Olympe sintió que su cuerpo flotaba de nuevo, pero no como antes. Esta vez no era ella quien viajaba. Era su conciencia, expandiéndose como tinta en agua pura. Despertó, si es que aún podía llamarse despertar, en un claro celestial. El suelo era de cristal que reflejaba un cielo sin estrellas y, sin embargo, más lleno que cualquier firmamento conocido. No había sonido, pero el aire vibraba con la presencia de una verdad demasiado antigua para ser dicha con palabras. En el centro del claro, sobre un pedestal de piedra lisa, reposaba la pluma de palabras inmortales. No tenía forma fija, cambiaba a medida que se le observaba. Por momentos parecía un ala de cisne, luego un brote de árbol, luego una serpiente de luz en reposo. Y en cada forma una intención, un mensaje no escrito aún. Olympe se acercó con paso sereno, su corazón latiendo no con prisa, sino con reverencia. Comprendía, sin que nadie lo dijera, que esta pluma no pertenecía a nadie. Era prestada. Solo aquellos que venían sin deseo de gloria podían sostenerla. Extendió la mano. La pluma se posó suavemente en su palma. No pesaba, no quemaba, pero al tocarla, Olympe sintió una oleada de memorias que no eran suyas. Memorias del porvenir. Vio a mujeres en aulas abiertas, enseñando sin miedo. Vio a niñas escribiendo en lenguas antes prohibidas. Vio a ancianas leyendo su historia en voz alta, rodeadas de nietas. Vio tribunales, laboratorios, sembradíos, teatros, todos llenos de voces que antes habían sido silenciadas. Y entre esas visiones, escuchó una frase que se repetía como un canto secreto. Cada palabra justa es una estrella más que aparece en el cielo del porvenir. La pluma tembló, no como objeto, sino como ser, y escribió sola en el aire, frente a ella, una frase de fuego leve. Ahora puedes escribir, no para ser escuchada, sino para que no puedan seguir callando. Olympe apretó la pluma contra su pecho, como si al hacerlo la uniera a su alma, y comprendió. El viaje no era solo por ella, ni siquiera por su carta. Era por todos los que aún no saben que sueñan con un mundo más justo. El claro comenzó a desvanecerse. La luz se volvió viento, el cristal se hizo agua, y con la pluma en mano, Olympe fue llevada hacia su siguiente destino. Flotando entre lo invisible y lo eterno, Olympe descendió suavemente como una hoja en el viento hacia un espacio que no tenía forma, pero sí propósito. Era como caer en el centro exacto de un suspiro, donde todo está quieto, donde nada amenaza y todo se revela. Allí, suspendido en el aire como una promesa nunca rota, se encontraba el manuscrito de cristal. No era un libro común. No tenía páginas de papel ni cubiertas rígidas. Era una estructura viva, de cristal transparente, donde las palabras flotaban en su interior como constelaciones, alineándose, reconfigurándose, buscándose unas a otras como si se amaran en secreto. El manuscrito pulsaba con luz propia, y al acercarse, Olympe sintió que cada letra era un latido. Frente a ella, un atril de piedra lunar emergió del suelo. Allí debía colocar la pluma. Lo hizo con suavidad, y en cuanto la pluma tocó la superficie del manuscrito, éste se abrió con una música leve, como campanillas ahogadas bajo agua. La carta que Olympe había escrito en la buhardilla, la que nació de sus visiones y de su alma, comenzó a proyectarse dentro del cristal, pero no como un simple texto. Era una historia viviente. Cada artículo de su declaración danzaba como hilos de oro, entrelazándose con imágenes, recuerdos y fragmentos de lo que aún no ha sido. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana se reescribía no para este mundo, sino para todos los mundos soñados. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las palabras no solo se leían, se sentían en la piel. Toda institución que no reconozca esta verdad será derribada por la conciencia que despierta. Olympe, con la pluma en la mano, tocó uno a uno los fragmentos suspendidos. Y al hacerlo, cada artículo se fortalecía, se iluminaba,
Se expandía como un canto compartido. No era su escritura, era una escritura coral. Cuando el último artículo fue integrado al cristal, el manuscrito comenzó a cerrarse lentamente, envolviendo las palabras en una cúpula de luz. Y al sellarse, un símbolo se grabó sobre su superficie. 2 manos entrelazadas, una de sombra y otra de luz. Una voz profunda, inmensa, más antigua que cualquier lengua, susurró: «El manuscrito está completo, pero aún no es libre». Olympe alzó la vista. Frente a ella, aparecía ahora una puerta de sombra, tan densa que parecía absorber el entorno. La puerta de sombra se alzaba como un abismo en pie. No era oscuridad, era algo más antiguo: el olvido, el rechazo, la negación. A su alrededor, el aire se volvió denso, como si cada partícula de tiempo dudara en seguir moviéndose. Olympe sostuvo la pluma de palabras inmortales en una mano y con la otra apretó contra su pecho el manuscrito de cristal, sellado y palpitante. No tuvo que empujar. La puerta se abrió sola, como si la esperara desde hacía siglos. Al cruzarla, no encontró monstruos, ni gritos, ni fuego. Encontró un vacío inmenso, sin suelo, sin cielo, donde solo flotaban voces. Voces apagadas, susurrantes, entrecortadas, como si intentaran hablar bajo el agua. No existes. Nadie escuchará eso. No vale la pena recordar lo que nunca cambió. Eran las sombras que escuchan. No atacaban, no gritaban. Simplemente repetían, como un eco enfermo, todas las frases con las que las verdades habían sido enterradas. Olympe flotó en medio de ellas sin hablar. No luchaba, solo sentía. Y entonces comprendió: estas sombras no eran enemigos. Eran el residuo de pensamientos que todos, incluso ella misma, habían albergado alguna vez. Eran dudas, cansancio, miedo, convertidos en formas. Sacó la pluma, abrió el manuscrito y comenzó a leerlo en voz alta, como lo hizo en el Salón de las Llamas, pero esta vez no para ser comprendida, sino para ser escuchada por lo que no quiere oír. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso y el deber de reclamar su voz. Las sombras comenzaron a estremecerse. Algunas se alzaron en forma de figuras humanas que intentaban cubrirse los oídos. Otras se deshacían en polvo al contacto con las palabras, pero otras escuchaban. Una sombra, más grande que las demás, flotó hasta Olympe. Tenía forma de una figura encapuchada, sin rostro, sin rasgos. «¿Por qué vienes aquí, donde el eco se pudre?», dijo con voz que parecía surgir de una caverna. «Porque incluso tú mereces saber la verdad», respondió Olympe sin bajar la mirada. «Porque incluso tú puedes cambiar». Y escribió una línea nueva, no en el manuscrito, sino en el aire del olvido. «No hay sombra que no provenga de algo que una vez brilló». La gran sombra tembló y cayó de rodillas. Las demás comenzaron a fundirse con la luz que emergía del manuscrito, volviéndose humo suave, volviéndose aire, volviéndose nada. Olympe flotó hacia el centro del vacío, que ya no era tal. Desde allí, una espiral de luz descendió. Era un nuevo camino, nacido de su acto. La espiral de luz la llevó sin peso ni forma, como si Olympe ya no tuviera cuerpo, sino solo intención. El manuscrito de cristal flotaba a su lado, envuelto en un resplandor que ya no necesitaba protección. La pluma inmortal reposaba sobre su pecho, como si escribiera cada latido de su corazón en un idioma secreto. Descendió en una sala sin paredes, sin techo, sin suelo. Todo era negro, pero no oscuro. Era como mirar el interior de un pensamiento profundo, de esos que se tienen antes de dormir, cuando el alma se sincera con uno mismo. Era la noche del juicio invisible. Allí no había jueces, no había testigos, no había tribunal. Solo estaba ella, y frente a ella una versión de sí misma, Olympe, más joven, más insegura, vestida de dudas antiguas. En sus ojos brillaban preguntas que jamás dijo en voz alta. «¿De verdad crees que una carta puede cambiar algo?», dijo su reflejo. «No», respondió Olympe
con serenidad, pero sí puede despertar algo que sí lo cambie. ¿No temes desaparecer? ¿No temes ser olvidada? Ya lo he sido, susurró. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Y si nadie escucha? Entonces yo habré escuchado. Las respuestas no eran defensas, eran confesiones. Porque el juicio invisible no pedía justificación ante los demás, sino verdad ante uno mismo. El reflejo bajó la mirada, y al alzarla de nuevo era distinto. Sus ojos no estaban llenos de miedo, estaban llenos de ternura. Se acercó y tomó la mano de Olympe. Entonces sigue adelante, no porque debas, sino porque ya no puedes ser otra cosa. El reflejo se deshizo en partículas de luz, fundiéndose con ella. Era la última parte de sí misma que aún dudaba. Ahora también esa parte creía. Y en ese instante, la sala negra se transformó en un campo de estrellas. Cada una memoria, una voz, una historia que había estado esperando ser reconocida. El manuscrito flotó al centro. Comenzó a girar lentamente, y desde él surgió un sendero de luz hacia el próximo umbral. El sendero de luz se abría como una promesa infinita bajo los pies de Olympe, suave como una melodía sin letra. Avanzaba sin apuro, sin miedo, con la serenidad de quien ya no camina sola, sino guiada por todas las voces que ha despertado. El manuscrito de cristal flotaba a su lado, envuelto en un resplandor tranquilo, como si ahora descansara, sabiendo que su destino estaba cerca. Al final del sendero, un arco de plata marcaba la entrada a un espacio circular, rodeado por columnas de luz. En el centro, suspendido en el aire sin soporte alguno, flotaba un objeto sencillo y absoluto, un espejo. No era grande ni adornado. Su marco era de madera desgastada y el cristal parecía agua detenida en el tiempo. Pero lo que lo hacía especial era que no reflejaba rostros, reflejaba almas. Olympe se acercó. El espejo permanecía en calma, pero al situarse frente a él, su superficie comenzó a vibrar. No mostró su imagen, mostró escenas, personas, futuros. Primero, una niña leyendo su declaración a escondidas, bajo las sábanas, con una linterna hecha de imaginación. Luego, una mujer adulta pronunciando su nombre frente a una multitud, que la escucha con respeto y emoción. Después, una anciana con manos temblorosas, releyendo sus palabras en un rincón de una biblioteca perdida, con lágrimas en los ojos. Pero también mostró más. Mostró hombres que la defendían, que comprendían. Mostró adolescentes cuestionando lo aprendido. Mostró silencio, roto por la decisión de hablar. Y al final, mostró un mundo. Uno donde la equidad no era perfecta, pero sí buscada. Uno donde su carta no era más una utopía, sino una semilla plantada en millones de conciencias. Olympe tocó el espejo. Su superficie se onduló como agua cálida, y de su interior brotó una voz, la suya, pero más anciana, más sabia, que dijo: no necesitabas cambiar el mundo, solo necesitabas recordarle que era capaz de cambiarse a sí mismo. Una lágrima rodó por su mejilla, esta vez no de dolor ni nostalgia, sino de completitud. El espejo se disolvió en bruma, y al hacerlo, una nueva puerta se formó hecha de fuego suave, de ese que calienta pero no quema. La puerta de fuego suave se abría ante ella como el alba abre las sombras, lenta, sin violencia. El calor que desprendía no era abrasador. Era un calor antiguo, como el de un recuerdo feliz, de esos que uno guarda en el pecho y solo comparte cuando la noche es larga y necesita luz. Olympe cruzó el umbral. Del otro lado, todo era claro, sereno. Un inmenso anfiteatro de piedra blanca se desplegaba bajo un cielo que no era de día ni de noche, sino de un crepúsculo eterno. Al centro, ardía una llama. No danzaba, no se agitaba, solo permanecía, viva, constante, cálida. Era la llama que no quema. Frente a ella, el suelo estaba marcado con un círculo perfecto. En el interior, un pedestal bajo. Olympe lo comprendió de inmediato.
Ese era el lugar, el sitio donde su manuscrito debía ser entregado, no al fuego para consumirse, sino a la llama para unirse. Se acercó despacio. El manuscrito flotaba aún a su lado, palpitando suavemente. Al colocarlo sobre el pedestal, la llama no creció. Tampoco cambió. Solo emitió un suspiro leve, como si por fin pudiera descansar, y el manuscrito, lentamente, comenzó a abrirse solo, una página a la vez. Cada artículo de su carta se encendía con una luz dorada, sin destruirse, como si las palabras fueran absorbidas por la llama y almacenadas en su centro, en un corazón oculto. La mujer tiene derecho a ser nombrada, a ser escuchada, a ser creída. La mujer y el hombre nacen, viven y sueñan en igualdad. El mundo que no lo entiende se traiciona a sí mismo. Cada frase era una ofrenda, cada línea, un rescate. Y cuando la última página se iluminó, la llama cambió. Se alzó levemente. Se dividió. Una parte quedó en su lugar. La otra se elevó al cielo, en forma de chispa, de estrella, de semilla de fuego. Y esa semilla se multiplicó en el aire, flotando, volando, buscando mentes dormidas, corazones abiertos, sueños por despertar. Era la carta que ya no necesitaba papel. Vivía ahora en la llama, en las miradas, en las decisiones silenciosas. Olemp cerró los ojos. Sintió el calor abrazarla. No consumía, no transformaba, solo la hacía parte de algo más grande. La pluma se deshizo en su mano, convertida en viento, y entonces comenzó a caminar, sin destino, sin prisa, porque su mensaje ya no la necesitaba, porque ya habitaba en todos los que estaban listos para recordarlo. El mundo parecía contener la respiración. Olimp caminaba por una pradera infinita, bajo un cielo que había comenzado a vibrar con una luz nueva. Las estrellas, antes distantes y calladas, ahora se movían, despertando como luciérnagas gigantes en un lago inmenso. Cada una pulsaba con un ritmo distinto, pero juntas formaban una melodía silenciosa, armoniosa, casi maternal. Entonces comenzó la lluvia de estrellas. No caían con velocidad ni violencia. Descendían como pensamientos suaves, como promesas que al fin encuentran voz. Eran pequeñas esferas de luz que no tocaban el suelo, sino que se disolvían suavemente al contacto con el aire, dejando a su paso una palabra, una imagen, una sensación. Una estrella descendió ante Olamp. Al rozarla vio un aula. Niñas y niños leyendo en voz alta, con respeto mutuo, hablando de igualdad no como un ideal, sino como una base. Otra estrella. Un hospital, donde una médica explicaba con firmeza y ternura el derecho a decidir, a ser escuchada, y nadie cuestionaba su autoridad. Una más. Una mujer firmando con su nombre completo un tratado de paz, y todos los que la rodeaban sabían que su firma tenía el mismo peso que cualquier otra. Y muchas más, tantas más, demasiadas para contarlas, porque cada una era una pequeña consecuencia del eco que su carta había dejado en la llama. No todo era perfecto. Había lágrimas, aún había lucha, aún había desigualdad. Pero también había conciencia, deseo de cambio, manos que construían juntas. Y en todos esos futuros, su mensaje vivía, aunque nadie pronunciara su nombre. Olimpe miró al cielo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin tristeza. No escribí una declaración, susurró. Escribí una semilla, y en ese momento, el cielo entero pareció inclinarse. Las estrellas descendieron un poco más, y una figura de luz, ni hombre ni mujer, sino presencia pura, apareció ante ella. No habló con palabras, habló con sentimiento. Tu mensaje ha sido sembrado en el campo de los sueños. Ahora crecerá, donde nadie pueda impedirlo. La figura le tendió la mano, y Olamp, por primera vez, se permitió descansar. No como quien termina algo, sino como quien se funde con aquello que ha creado. La pradera de estrellas comenzó a desvanecerse lentamente, como un recuerdo que sabe retirarse en el momento justo. Olimp avanzaba ahora por un nuevo sendero, formado no de tierra ni luz, sino de memorias.
A cada paso sentía cómo los ecos de su carta seguían propagándose, no hacia el futuro únicamente, sino hacia atrás, hacia todas las mujeres que no pudieron escribir, hablar o ser escuchadas. Frente a ella apareció una pequeña colina solitaria y en su cima una fogata. No era una hoguera cualquiera, era una prueba. Allí debía colocarse su manuscrito, una copia hecha de sueño, para que enfrentara el juicio del fuego. La voz de la figura de luz resonó, esta vez con claridad. Toda palabra verdadera debe pasar por el fuego, no para destruirse, sino para revelar lo que no puede ser destruido. Olimp asintió, comprendía. Sacó de su pecho la versión onírica de su carta, escrita con la pluma de las palabras inmortales, nacida de velas, ecos y sueños lúcidos. La sostuvo entre sus manos un instante más, como quien se despide de algo amado, pero no perdido. Luego la colocó con cuidado en las llamas. La carta comenzó a arder, lentamente. Las palabras chispeaban con una belleza hipnótica, pero en lugar de convertirse en ceniza, cada línea que se consumía dejaba tras de sí un trazo de luz suspendido en el aire, como si el fuego pudiera leerlas y conservarlas. La mujer nace libre, tiene el derecho de nombrarse. La voz que no se escucha se vuelve eco, y los ecos, historia. Una a una, las frases se liberaban de su forma escrita y ascendían al cielo. Pero algo ocurrió al final. Las últimas páginas, las más profundas, las más encendidas, se negaron a arder. El fuego las rodeaba, las lamía con suavidad, pero no podía consumirlas. No era resistencia, era esencia. Esas palabras ya no eran papel, eran verdad pura. Estaban hechas de todo lo que se ha vivido, sentido y prometido sin necesidad de escribirlo. La hoguera se extinguió sola, y las páginas restantes se elevaron, flotando, intactas, para luego desintegrarse en polvo de oro, que se fundió con el aire, con la tierra, con el sueño mismo. El aire que envolvía la colina era ahora distinto, cargado de una vibración sutil, como si la realidad misma hubiera cambiado de respiración. Olamp se quedó en silencio, contemplando el cielo donde su carta, aquella que se negó a arder, había dejado una estela luminosa. No era un resplandor fuerte, sino uno que susurraba, uno que se ofrecía más que se imponía. Y de pronto, sin aviso, del centro del firmamento comenzó a descender una lluvia de tinta. Pero no era tinta líquida, era la tinta eterna. Caía con la ligereza del polvo, flotando, danzando entre las corrientes invisibles. No manchaba. Tocaba suavemente todo lo que encontraba, las hojas de los árboles, las piedras dormidas, las manos abiertas, y al hacerlo, algo mágico ocurría. Allí donde caía, nacían palabras. Palabras que no tenían autor, palabras que no exigían reconocimiento, solo verdad. Una niña, en alguna parte del mundo, alzaba los ojos y decía con claridad, «Esto también es mío». Una madre, sola, escribía una carta a su hija y, sin saberlo, repetía frases que Olamp había soñado siglos atrás. Un maestro corregía sus ideas preconcebidas y, sin entender del todo por qué, dejaba espacio para nuevas voces. Y cada fragmento, cada semilla de esa tinta eterna seguía viajando. Porque la tinta eterna no busca papel, busca corazones, bocas abiertas, manos listas para actuar. Olamp extendió los brazos y la tinta también cayó sobre ella. No la marcó, la despertó aún más, la convirtió no en autora, sino en camino, en símbolo, en faro suave que no guía con luz, sino con presencia. La figura de luz apareció una vez más, ahora más tenue, como si también se preparara para partir. «Tu carta ya no viaja contigo», dijo. «Tú viajas con ella, porque todo aquel que la escucha lleva dentro de sí una parte tuya». Y con ese último susurro, el mundo alrededor comenzó a fundirse con las estrellas, el sueño con la vigilia. Olimp, en paz, cerró los ojos. Y desde el lugar donde el sueño y la historia se encuentran, comenzó a disolverse en el viento.
Y así llegamos al borde suave de este viaje. Las estrellas ya no están arriba, están dentro. Los paisajes oníricos han comenzado a desvanecerse como lo hace la espuma en la orilla del mar, no para irse, sino para recordarte que siempre estuvieron allí, esperando ser reconocidos. Olympe de Gouges, aquella mujer de carne y fuego, ya no camina por estas escenas. No porque se haya ido, sino porque ahora habita en cada rincón donde alguien decide mirar con otros ojos, donde una historia olvidada es contada, donde una voz silenciada se alza, aunque tiemble. Tú, que escuchaste su relato, no lo hiciste por azar. Has sido testigo de su carta, de su verdad, de su tránsito a través del mundo de los sueños. Pero más allá de testigo, ahora eres portador, porque algunas historias no terminan cuando se apaga la última palabra. Algunas despiertan justo ahí, donde el corazón ha sido tocado, donde el alma ha sido suavemente agitada. Y en ti ahora vive una pregunta. ¿Qué parte de este sueño llevarás contigo al despertar? ¿Una frase? ¿Una sensación? ¿Una promesa? La historia de Olympe no necesita cerrarse. No debe. Porque su carta vive en la tinta eterna, y esa tinta ya está en tus pensamientos, en tu memoria onírica, lista para florecer cuando menos lo esperes. Así, suavemente, te invito a respirar hondo, a dejar que tu cuerpo descanse, a permitir que el subconsciente, sabio y libre, tome lo que necesita de esta historia y continúe el viaje sin esfuerzo. Y si esta travesía te acompañó hacia el descanso, recuerda compartirla, suscribirte o dejar en los comentarios qué sentiste, desde dónde nos escuchaste y qué hora era cuando este sueño comenzó. A veces, al escribirlo, permitimos que la historia continúe en otros. Ahora duerme, sueña. Y si alguna noche vuelves a encontrar a Olympe, tal vez en tu sueño ella te diga, gracias por no dejarme sola. Hasta el próximo viaje, soñador.